¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a este tutorial o clase de repaso o guía de avance, como le quieran llamar. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver los splines y los NURBS, ¿va? Cómo funcionan, qué hay en cada cosa y todo esto, ¿va? Entonces, bueno, primeramente, un spline, por ejemplo, pues es obviamente cualquier dibujo que podamos nosotros hacer o importar en Cinema 4D que sea un vector. Un vector aquí es lo mismo que un spline. Entonces tenemos la pluma, el sketch para mano alzada, el suavizado de spline y la herramienta de arco de spline. Y luego tenemos todos estos splines que ya están prediseñados o predefinidos. Entonces vamos a empezar primero pues por el más sencillo. Vamos a darle un círculo. Tenemos ahí precisamente un círculo y en el círculo tenemos los atributos. En todo lo que nosotros pongamos siempre va a haber tanto la capa del objeto o el objeto en sí más sus atributos. Entonces aquí, si queremos que sea elipse, podemos decir que sea elipse y entonces nosotros podemos hacer esto a mano, ¿vale? Podemos editar ahí, podemos cambiar el plan a donde querramos, podemos ponerlo en reversa y podemos decir que los puntos intermedios sean uniformes, naturales, adaptativos o subdivididos. Pero esto viene sirviendo obviamente, por ejemplo aquí en los números de los puntos intermedios. Si yo le pongo aquí, por ejemplo 3, me va a dar, ya vieron, estos picos. Si yo le regreso a 8, pues me da casi un círculo perfecto, pero la verdad es que no está perfecto porque aquí están unos picos. Entonces, bueno, esto es un spline. Ahora, ¿cómo funcionan los NURBS? Ok, los NURBS funcionan de la siguiente manera. Si tenemos el spline justo como nos lo presenta el Cinema 4D, que es de esta manera, tenemos un spline y vamos a una extrusión, siempre todos estos tienen que ser padres de lo que vas a aplicar. En este caso el círculo tiene que ser padre de la extrusión. De aquí yo, antes de soltar el clic, presiono Option o Alt en PC y pum, ya se hizo la extrusión. Presiono NB para ver mi sombreado Gurad y entonces pues ya tengo mi extrusión. Obviamente aquí pues podemos ver que de un spline la extrusión es todo el fondo, justo como lo dice aquí claramente el icono. Ok, bueno, con Q escondemos el NURB y solamente dejamos visible el spline. Entonces, ya que tenemos esto aquí en la extrusión, podemos ponerle la dirección que sea automática o que sea en el eje que nosotros querramos. El offset es que tanta profundidad va a tener mi extrusión, ¿vale? Puede ser así, mucho o puede ser muy poquito. ¿Qué tantas subdivisiones va a tener en la altura? Bueno, en este caso es la profundidad en el Z, que aquí está. Y qué tantas subdivisiones va a tener de un isoparámetro, pero pues aquí esta no se aplica porque pues no tenemos ninguna subdivisión en las tapas. Entonces, luego aquí tenemos caps, que son las tapas precisamente. Y aquí yo le puedo decir que quiero un bisel, aquí muy pequeño, ¿no vieron lo que sucede? Deshacemos y rehacemos y aquí está el bisel, va. Las subdivisiones es las subdivisiones que tenga el bisel, va. Siempre normalmente son 3. En la tensión, si se dan cuenta, es si esto va para adentro o para afuera, si es bisel interno o interior o exterior, ¿va? Y bueno, ya después tenemos obviamente otros pequeñas opciones que son, por ejemplo, si queremos aplicar triángulos en la tapa o si queremos cuadrángulos en guns, quiere decir en helados, ¿va? Algo así más o menos, que este es del Luney. Y el regular grid, que realmente normalmente el que vamos a ocupar siempre es el regular grid con una subdivisión
pues ahí nosotros veremos cuál. Pero bueno, ahorita no nos metamos en este tema, sino nada más estamos experimentando y conociendo qué tantas cosas hay aquí, ¿va? Bueno, entonces así funciona la extrusión y ya todos estos les invito a que le muevan aquí para que vean obviamente qué hace cada cosa, pero lo más importante es lo que les acabo de decir, que es lo que vamos a ocupar en todo momento. Entonces ya tenemos aquí la extrusión y esta la voy a pasar de este lado un poquito. Vamos a hacer otro spline, digamos un N-side, que es igual a N lados. Si dices aquí en lados, por ejemplo aquí tiene 6, si yo le pongo los que yo quiera voy a hacer un círculo perfecto. Si yo le pongo 3 voy a hacer un triángulo, ¿ya vieron? Entonces lo regresamos a 6 y vamos por el siguiente NURB, que es el de late, pero el de late lo vamos a dejar bueno, si es el de late, entonces vamos a eliminar el N-side y vamos a hacer un spline. El spline lo vamos a hacer aquí en el frontal y vamos a hacerlo con la pluma. Vamos a hacer obviamente un punto aquí y vamos a hacer, por ejemplo, no sé, tal vez un jarrón. Hacemos un punto, bueno, antes de moverlo me aseguro de que esté en 0 y lo muevo tantito para acá. Ahí está en 100 y luego lo muevo, punto que otro 100, lo muevo por acá, lo vuelvo a duplicar, no lo muevo, perdón, lo vuelvo a duplicar, me aseguro de que esté exactamente en el piso y luego aquí mero. Ok, entonces voy a seleccionar por ejemplo estos dos para hacerlos redonditos. Ya sabemos que es con clic, seleccionamos, perdón, los puntos, clic con el botón derecho y luego le damos chamfer, y si no nos da el mouse, pues aquí podemos darle más. Entonces ahí estoy haciendo una pieza de laboratorio, si ya la reconocieron. Entonces esto es para que me quede exactamente, no me acuerdo cómo se llama esta pieza, pero bueno, es una pieza. Entonces esto lo ponemos exactamente aquí en el centro, nos vamos al NURB y le presionamos obviamente Option antes de soltar el clic, le quiero decir quiero hacer un torno y pum, ahí está mi torno, ¿va? Entonces si se dan cuenta, yo de aquí puedo editar mi spline y como yo lo mueva es esto como va a resultar, ¿ya vieron? Entonces tenemos aquí bastante para editar, para hacer y deshacer, ¿va? Entonces, ok, aquí ya tenemos algo, voy a regresar esto ahí más o menos, y bueno, ya tenemos una extrusión, ya tenemos un torno. Vamos a ver cuál es la que sigue un loft. Entonces el loft es el siguiente y se los voy a explicar aquí. Vamos a seleccionar estos dos, los ponemos acá y vamos a hacer un loft o un recorrido. Aquí trabaja de la siguiente manera. Si yo le doy por ejemplo un rectángulo o un cuadrado, le digo que quiero que la posición sea XZ, o sea que vaya construyéndose hacia arriba o hacia el sentido que ustedes quieran. Entonces selecciono mi rectángulo, me voy a mis splines, presiono Option antes de soltar el clic y le digo el loft. Luego aquí chequen esto, aquí lo interesante es, para que esto suceda hacia arriba, obviamente si nos damos cuenta aquí no hay ningún offset o una profundidad que yo le pueda administrar. Entonces, ¿cómo funciona el loft? El icono nos dice claramente que hay un spline base y luego de un cuadrado se puede volver un círculo. ¿Cómo hace eso? Muy fácil. Aquí en lugar del rectángulo, por ejemplo, voy a los splines, hago un círculo. Este círculo lo pongo en medio del loft y el rectángulo, y entonces el círculo lo pongo en el mismo eje y simplemente el círculo lo voy a subir. Si quiero rotarlo, lo voy a rotar. ¿Vale? Ahí estamos más o menos. 45
45 grados, ok, va perfecto. Y entonces si yo quiero, por ejemplo, seguir esto creciéndolo, puedo duplicar mi círculo simplemente y lo sigo creciendo, ¿va? Si yo lo quiero hacer para un lado, se va a hacer para un lado o para cualquier otro lado, ¿correcto? Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, que de aquí ya termine un rectángulo, entonces tengo que duplicar el rectángulo aquí arriba con control presionado. ¿Ya vieron cómo presiono control y arrastro y ya se hace ahí un más encerrado en un rectángulo o en un cuadrado? Eso quiere decir que estoy duplicando. Una vez que ya tengo mi rectángulo hecho, lo que voy a hacer es lo voy a subir hasta acá y listo. ¿Ya vieron? Y si se dan cuenta, tengo una forma bastante caprichosa y la hice demasiado fácil con el recorrido, ¿va? De aquí entonces nos vamos al sweep. El sweep es el recorrido y el loft es el loft. Discúlpenme ustedes. Ok, entonces el que sigue es el recorrido, y el recorrido aquí me dice claramente que el blanco es un spline, entonces que hay un spline base y luego un recorrido. Ok, entonces esta letanía funciona y se dice de la siguiente manera. Voy a reducir esto un poco. Ok. Lo voy a pasar para acá y entonces el recorrido funciona de la siguiente manera. Vamos a decir que queremos... Ok, la letanía es de la siguiente manera. Me voy aquí a la vista superior, agarro mi pluma, por ejemplo, y empiezo desde aquí, un clic. Luego me voy para acá, hago una pequeña línea, voy a hacer otro para acá, voy a hacer otra pequeña línea, pero aquí, para que podamos ver el que sucede. Por aquí más o menos, así y así. Ok, perfecto. Entonces yo ya tengo un spline, ¿va? Muy X. O sea, sin forma, pero yo lo que voy a hacer es un recorrido, es como si fuéramos a hacer una serpiente o algún tubo, alguna tubería o algo así. Entonces yo le voy a decir aquí, la letanía es la siguiente, apuntemos. Spline, quiero que tengas un recorrido, option antes de soltar el clic, y luego en forma de, me voy a los splines y le digo en forma de círculo o de estrella o de lo que yo quiera. Voy a decirle que círculo presionando shift antes de soltar el clic, suelto el clic y pum, ahí ya se me hizo mi serpiente o mi tubería o lo que sea. Pero si se dan cuenta está aplastada, ¿va? Entonces, ¿cómo voy a yo hacer que tenga volumen? Muy fácil. El círculo es el que yo tengo que establecer que esté en el plano XY. ¿Va? ¿Para qué? Para que haga esto. Una vez que yo ya tengo esto, yo puedo decirle, por ejemplo, al círculo que quiero que de radio, para que no suceda esto, que no se muerda, ¿ya vieron? Le voy a decir que en lugar de 200 centímetros de diámetro, que tenga, no sé, 25, por ejemplo. Y ahí ya tengo, puede ser una técnica para hacer un cable, para hacer una canaleta, para hacer alguna escultura, cualquier otra cosa, ¿va? Y entonces yo aquí tengo, dentro del sweep, tengo otras opciones que tengo aquí, por ejemplo, el size, que es para mis tapas, por ejemplo, ve, ¿ya vieron? Ahí está, size, mis subdivisiones también, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, luego tenemos, si queremos que sea algunas otras cosas. Entonces, podemos decirle, por ejemplo, en spline, podemos darle una extrusión y podemos decir que esto se continúe de otra manera, que exista tal vez algunas variantes. Presiono control, le doy clic y hago yo un nuevo punto. Entonces, bueno, así funciona el recorrido, recuerden. Y por último tenemos
el spline mask, que el spline mask se los voy a explicar en un momento o en una clase en un futuro, pero ahorita las que necesitamos enfocarnos es en estas 4, ¿va? Entonces, bueno, este es el tema de cómo funcionan las NURBS con splines, y todas estas funcionan muy similar. Vamos a ir viéndolas poco a poco. Este video fue para las NURBS, o sea, la extrusión, torno, el loft, o sea, construcción y recorrido. Entonces, chicos, espero que les haya quedado muy claro. Si se dan cuenta aquí, bueno, después de esto, todavía, si yo quiero hacer editable mi extrusión o cualquier otra cosa, simplemente es presionando la letra C, o ya saben, dándole clic aquí. Puedo hacerlo ya editable, y ahora sí ya me puedo ir a los polígonos, puedo seleccionar polígonos y empezar a modelar un poquito más, digamos que con confianza, ¿va? Entonces, así más o menos podemos ir haciendo nuestras piezas de tal vez de nuestro trabajo o cualquier otra cosa. Bueno, esto es lo que les quería explicar, chicos, en cuestión de las NURBS, ¿va? Entonces, este es como lo básico de aquí. Vamos a tener que nosotros definir y setear cómo o cuál de todas estas es la mejor técnica o la que mejor resultado nos va a dar, ¿va? Entonces, bueno, chicos, espero que les haya servido mucho, y cámara, nos vemos en el siguiente. Bye.